Hola maestra, muy buena tarde. Este, ya la colocamos como coanfitriona. Muchas gracias, Samuel. Ya me di cuenta, gracias. Voy a iniciar con una pequeña presentación ya que la clase va a ser abierta y Sí, enseguida le cedo la palabra y el micrófono. claro que sí, gracias. No, al contrario. Pues muy buenas noches a todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida a esta clase del día de hoy. Esta es la primer clase del curso en estructura y desahogo del informe pericial psicológico en el juicio oral, correspondiente al módulo 9 del diplomado en psicología forense especializada en violencia sexual y de género. El curso va a ser impartido por la maestra Ivonne Andrea Ortega Santillán. Les recordamos que esta es una clase abierta a la cual fueron invitados algunos alumnos de nuestros diplomados y cursos y está siendo transmitida en nuestra página de Facebook. A quienes gusten inscribirse al diplomado o tomar el módulo en su modalidad de curso, aún lo pueden hacer enviando mensaje al número de consultoría para mayor información. Les recordamos igualmente que los micrófonos se encontrarán cerrados durante la clase, por lo que les pedimos de favor a lo largo de la misma vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en nuestra página de Facebook en la sección de comentarios. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra docente. La maestra Ivonne Ortega es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en seguridad ciudadana, es doctorante en ciencias forenses, cuenta con una especialidad en victimología e intervención integral con víctimas del delito por la Universidad de Murcia en España, cuenta con una especialidad en violencia familiar y derechos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es certificada en violencia de género por la Embajada de Estados Unidos en México. Es diplomada en psicología forense y criminal por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Es diplomada en violencia de género y acceso a las mujeres a la justicia. Es perita capacitadora para la aplicación del dictamen médico psicológico para casos de tortura y o maltrato, Protocolo de Estambul. Laboralmente se desempeña a la fecha como psicóloga de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. Fue perita de la Comisión Interdisciplinaria del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Poder Judicial del Estado. Cuenta con una experiencia docente de más de 20 años en diversas instituciones educativas y ha actuado como capacitadora en los temas de victimología, peritaje psicológico en el sistema de justicia acusatorio, protocolo médico psicológico para casos de tortura y malos tratos y violencia de género en fiscalías y procuradurías de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes. Maestra, le doy la bienvenida a este espacio y le cedo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Samuel. Un gusto de nueva cuenta estar aquí en este espacio tan amigable y que tiene tantas opciones y ofertas de este tipo de cursos y capacitaciones. Ojalá que esta clase les convenza para inscribirse al curso completo. Y pues nada, el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que es la estructura del informe pericial psicológico. Esto pues en el contexto de un diplomado y adicionalmente que se puede tomar como un curso aparte. Pues bien, el tema que nos trae hoy es un tema 100% técnico. Sin embargo, no podemos dejar de lado la importancia que tiene para las personas que efectuamos labores periciales de contar con nociones previas, con un respaldo. Yo hoy les vengo a traer el esqueleto, la estructura, las tripas, como luego dicen por ahí, ¿no? De lo que es un dictamen pericial, mostrarles estas técnicas, las fuentes de las que ustedes se pueden allegar. Sin embargo, esto, como decíamos, hacer un peritaje en cualquier área, ¿no? No es únicamente plasmar, copiar y pegar, sino también implica pues tener esta sensibilización en temas tan cruciales como lo es la violencia, en todos sus tipos y formas, ¿no? Y aquí es en donde cobra sentido la necesidad de estos espacios para que pues las personas que trabajamos en estas áreas
podamos compartirles a ustedes un poco de la experiencia que tenemos. Definitivamente, unas cuantas horas tal vez no sea el tiempo suficiente como para compartirles, pues es decir, toda la estructura que lo contiene, pero pretendo darles bases que también a través de ejercicios prácticos que vamos a tener, les permitirán a ustedes también empaparse un poco más de este tema y para quienes ya practican o están dentro del área pericial, no solamente de psicología, sino en áreas como la criminología, la criminalística, es decir, todas las ciencias y disciplinas forenses, también les pueda resultar útil. El texto en el que más me basé para hacer esta presentación es la guía de actuación, no, la guía de actuación no, se denomina Guía para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial en Materia de Psicología Forense, que son es un texto, ahorita aquí se los puedo compartir, que está libremente en la red y que es un texto muy reciente del año 2022 que editó el Consejo de la Judicatura Federal. Y esto en México, esta base en México, tiene un gran peso porque pues precisamente es producto de la gran cantidad de especialistas, tanto del derecho sobre todo penal, como de otras personas especialistas en las diferentes áreas, ¿no? Incluso esta guía incluye áreas como la genética, como el análisis de voz, la necropsia, etcétera. Entonces, para las personas que pertenecen a especialidades diferentes a la psicología o que les interese aprender más de este tema, estas guías es una concentración de las características con las que debe contar un peritaje dentro de estos ámbitos. Y bueno, sin más, les comparto la pantalla de la presentación que hice con motivo de este curso y que justo trata de vislumbrar un poco más allá lo que representa esta estructura o esqueleto, ¿no? Me indican, por favor, si tienen problemas para ver, y aquí me aparece a mí muy bien el cambio de diapositiva. Si tienen algún problema, me lo indicas, Samuel, por favor. Bien, entonces, cuando hablamos de la prueba pericial psicológica, debemos entender que hablamos de un documento como tal que contiene justamente aquellos aspectos que se tomaron en cuenta para dar respuesta a un problema en particular que nos plantea la autoridad. No siempre son las autoridades quienes lo piden. Quienes somos peritos oficiales, pues sabemos que es el Ministerio Público, las y los juzgadores, quienes regularmente nos hacen estas solicitudes. Sin embargo, sabemos también que existen peritos de parte o particulares que también en un momento dado pueden realizar este trabajo a través de las solicitudes que les hace una defensa, un asesor jurídico, etcétera. Pero que finalmente, al ser incorporados como una prueba de libre valoración, sobre todo en el ámbito penal, adquieren pues una relevancia que puede incluso llevar al perito o perita que lo realizó a las audiencias que correspondan, ¿no? Porque como sabemos, no únicamente es la audiencia de juicio oral, sino también puede, dentro de las diferentes etapas del proceso, darse la necesidad de que el perito o perita comparezcan en audiencias de vinculación, en audiencias de individualización de la pena cuando ya hay una sentencia condenatoria e incluso de audiencias de ejecución de penas cuando ya está firme la sentencia y que para efectos del pago de la reparación integral del daño o de algún posible beneficio para la persona sentenciada, podemos intervenir, ¿no? Entonces, con independencia del proceso, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, no soy abogada, sin embargo, pues la práctica ya permeado bastante y no pretendo aquí hacer alarde de un tema que no domino, pero pues al menos de la experiencia pericial que cuento, les puedo hablar un poco, compartirles un poco de estas diferentes actuaciones que podemos tener en un momento dado, ¿no? Para que no nos agarre de sorpresa el hecho de que pudiste haber hecho un dictamen hace, bueno, a mí me tocó el que más tiempo había transcurrido de que lo emití a que me llamaron a un juicio, fueron 10 años. Así que imagínense el abismo, ¿no? Que había ahí, incluso al leer el dictamen antes de ir al juicio,
realmente me sorprendí de mí misma, o sea, todo lo que utilizábamos, ¿no? Inclusive pruebas proyectivas y otra suerte de técnicas que ya están en completo desuso. Es así pues que, como decíamos, y esto lo decía el maestro Kevin en la sesión del domingo, según recuerdo, que por ahí la pueden encontrar en Facebook, en el espacio de consultoría. Yo la escuché casi completa y fue muy grato pues ver cómo compartimos, ¿no? Estas visiones. Y algo que se me quedó muy grabado que nos compartió el maestro Kevin es que en estas áreas siempre tenemos que estar capacitándonos constantemente. Y no es que lo diga el maestro Kevin, esto nos lo respalda el código ético del psicólogo y es finalmente pues parte también de quienes, es una parte imprescindible la capacitación constante de quienes trabajamos en estos ámbitos, ¿no? Y no solo del forense, sino de cualquier ámbito de la ciencia que requiere definitivamente una solidez, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la prueba pericial psicológica, hablamos de una investigación independientemente de la etapa del proceso en el que se encuentre, del área del derecho que también lo solicite, vamos a tener ciertos puntos en común. Voy a hablar o tratar de reducir lo más posible para no perdernos en esta gran cantidad de intervenciones desde la psicología forense que podemos hacer para, pues obviamente, contextualizar un poco más a la mínima expresión lo que es el dictamen psicológico. Voy a hablarles un poco también, tal vez en la siguiente sesión, de otra suerte de dictámenes que también pueden resultar muy útiles. Yo en mi experiencia he trabajado más con víctimas, pero también he hecho diferentes valoraciones para personas en conflicto con la ley, tanto adolescentes como mujeres y hombres. Y esto también pues, es importante porque las metodologías van a variar. Entonces yo les traigo así como que la base de lo que es un dictamen a una víctima, pero también vamos a ver apreciaciones que se pueden considerar para otra suerte de intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, lo básico, la unidad básica de un dictamen pericial psicológico va a ser la entrevista, ¿sí? También, otra vez, me voy a salir un poco aquí del tema, cuando les hablo de las diferentes intervenciones que podemos hacer. Si vas a hacer tal vez un análisis criminológico o vas a hacer o de psicología criminológica o vas a practicar un dictamen psicosocial un nivel de riesgo de acuerdo al ámbito en el que te desempeñes, pues también es probable que te topes con metodologías diferentes, ¿no? Y con otras herramientas, desde las pruebas psicológicas, los textos o bibliografía que utilizamos. Yo ahorita espero que me alcance el tiempo, si no en la siguiente sesión voy a hacer una descripción muy puntual en un dictamen real que obviamente tiene muchas modificaciones para efectos didácticos, en donde podemos ver una guía con pestañas que nos indica la razón de ser de cada fragmento, de cada párrafo o de cada sección que tiene un dictamen pericial. Si no alcanzamos hoy, lo veremos en la siguiente sesión y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos también a lo largo del curso. Deseamos pues que lo que es la entrevista forense, la aplicación de instrumentos psicométricos y la interpretación o descripción de resultados a partir de los fundamentos técnicos que utilizamos en la psicología van a representar esta unidad básica mínima que debe reunir cualquier dictamen pericial psicológico. Y esto, como les comento, está fundamentado en esta guía que les comentaba. Aquí tenemos que también esta guía nos habla del sustento de la psicología forense desde sus vertientes a nivel nacional e internacional. Podemos ver aquí que nuestro trabajo se apoya en guías, en protocolos, en acuerdos, en códigos que van a permitir precisamente regular la práctica técnica y científica de las personas o más bien de las entidades que pueden llegar a solicitar nuestra intervención. De igual manera, en el ámbito internacional, el hecho de que utilicemos manuales para el diagnóstico como son la CIE 11, que va en esta versión ya, o el DCM5TR, que luego por ahí también hay abogados que intentan impugnar nuestros dictámenes, que puede ser de cualquiera de las partes, ¿no? El Ministerio Público o la Defensa, que tal vez pretendan desvirtuar nuestro trabajo por utilizar el DCM, ¿sí? No sé si aquí a alguien le ha pasado que luego te preguntan, bueno, ¿y quién edita el DCM5? Bueno, pues lo edita la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Y usted es psiquiatra?
Entonces, aquí también es importante que conozcamos todas las debilidades y fortalezas que tiene nuestra metodología, porque a partir de que estas preguntas empezaron a hacerse virales, ¿verdad? Hace algunos años, pues tuvimos que ponernos a estudiar para que no nos agarraran de bajada, ¿no? Y por ejemplo, el mismo manual DCM contempla que cualquier profesional de la salud mental puede utilizarlo, ¿sí? Inclusive creo que en Estados Unidos, en las áreas de enfermería forense, que son quienes practican en algunos estados o en algunas fiscalías o unidades de delitos sexuales, ¿no? O de víctimas de este tipo de delitos, también lo pueden utilizar para esos fines, ¿no? De igual manera, todo lo que sean códigos, por ejemplo, hay una página que yo les invito a visitar que es el Colegio Oficial de Psicólogos de España. También el Colegio de Psicólogos de Madrid tiene una serie de documentos de papers bastante útiles que nos permiten también pues establecer los parámetros que podemos incluir en nuestro trabajo, ¿no? Luego también suele haber suspicacias, ¿no? En cuanto a la validez de estos papers o documentos cuando los citamos como parte de nuestro trabajo, como una fuente bibliográfica. Al pretender suspicazmente desvirtuarlo, en el sentido de que no son investigaciones que se hayan hecho en México o en Perú o en Colombia o en el país en el que vivamos. Sin embargo, pues son precisamente documentos científicos que en tanto se apeguen también a nuestras formas de trabajo, a nuestra legislación, pues no tendría por qué representar un conflicto, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, los textos o bibliografías que se generan en México también tienen fuentes de referencia que no son necesariamente de nuestro país, sino de otros, ¿no? De la comunidad internacional. Así pues, tenemos entonces que la guía justamente contemplan, aquí es de donde lo saqué justo, que señala que todas estas fuentes permiten justo el medir los alcances de las referencias que contiene la guía que les comento. También se menciona el abordaje especializado. ¿Qué es esto? Bueno, hablar de psicología forense, como ya dijimos, pues implica una serie enorme de actuaciones, ¿no? Y aquí pues resalta mucho el hecho de que el trabajo con víctimas es el que principalmente se nos solicita. Insisto, también el trabajo con personas en conflicto con la ley, sobre todo para evaluar aspectos como la personalidad, que también esto ha representado un conflicto ético porque ya inclusive la Suprema Corte se ha pronunciado hace algunos años en función de señalarlos como violadores de derechos humanos, ya que el hacer un examen de personalidad, por ejemplo, imagínense aplicar un MMPI o aplicar un PAI en una persona que tiene un nivel académico precario, que no tiene comprensión lectora, pues podría representar la diferencia entre su libertad y su condena, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy cautelosas y cautelosos porque sabemos que se puede prestar a malas prácticas, ¿no? Y finalmente, pues quien firma el dictamen es quien tendrá que responder. Y bueno, aquí básicamente el abordaje especializado que menciona el documento que les señalo habla de estas intervenciones, ¿no? En niñas, niños y adolescentes, por tratarse de grupos etarios que tienen una necesidad específica y que para la valoración psicológica o evaluación psicológica forense se deben considerar ajustes razonables para su edad, para su grado de desarrollo, inclusive para situaciones que tengan que ver con una posible discapacidad o condición de barrera de lenguaje, tratándose de población indígena o migrante que no hablen español o que lo hablen con otra suerte de origen, ¿sí? Que pudiera dificultar la comunicación. Entonces, tenemos las víctimas de agresión sexual, que pueden ser tanto hombres como mujeres, niños o niñas, que también en su momento tengan necesidad de las autoridades de documentar el daño que viven. Las víctimas de violencia familiar, también de cualquier sexo y género, ¿verdad? Que sabemos, bueno, que a nivel nacional la estadística pues no nos miente, ¿verdad? De que la gran mayoría pues son mujeres. Y aquí pues tenemos que emplear forzosamente, sí o sí, la perspectiva de género.
la perspectiva interseccional, que ya son fundamentos teóricos que posiblemente han visto en otros espacios, ¿no? La investigación y documentación de la tortura a través del protocolo de Estambul, que es un estudio que se hace, bueno, a nivel colegiado, médico y psicólogo, con la finalidad de establecer o documentar la presencia de secuelas que pudieran ser concordantes con la experiencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, víctimas de feminicidio, es decir, ya esto sería con otra suerte de dictámenes, por ejemplo, las víctimas indirectas que también suelen sufrir de una manera extrema, ¿verdad? La pérdida de la vida de una familiar o de un familiar, violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, trata de personas, etcétera, ¿no? Sobre todo considerar que para cada tipo de delito y para cada contexto, es decir, podríamos hacer un machote para cada delito, ¿no? Pero cada uno, vamos a decir, para un feminicidio yo tengo un machote, pero no va a ser lo mismo que se trate de una víctima que sea trabajadora sexual a que se trate de una víctima que sea una niña con una discapacidad o una mujer migrante que es víctima de trata y explotación sexual. No sé si me doy a entender. Tenemos que comprender las particularidades de cada caso para poder dar una respuesta congruente usando las herramientas adecuadas. Esto pues ya son definiciones muy genéricas, ¿sí? El informe pericial también se le denomina dictamen pericial, peritaje. De hecho, creo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que lo define como informe pericial, ¿sí? Y que no tiene gran diferencia. Ocurre que a veces vamos, ya en una forma más regionalizada, por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, donde yo trabajo, se le da una denominación distinta, pero es algo como que hacemos dentro del área, ¿no? Un informe, por ejemplo, es una entrevista y yo la documento, pero sin pruebas y sin conclusiones, como de cuántas sesiones o qué costo pueden tener las sesiones o un diagnóstico, sino únicamente documentar el estado de ánimo que tenía la persona al momento de ser sometida a la valoración o lo que contempla el protocolo para casos de niñez o protocolo de actuación para quienes intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes de la Suprema Corte, que habla de la prueba de capacidad, que es cuando a un perito o perita se le pide establecer si un niño, niña o adolescente están en condiciones de declarar, ¿sí? Esto pues también para evitar revictimizarles y que no se violen sus derechos, ¿no? Finalmente, tenemos pues que el informe va a adquirir, les digo, en petit comité, al menos en donde yo trabajo es así, el informe es así como que nada más concéntrame lo que viste en ese momento, pero a lo mejor voy a pedir una revaloración. Entonces ahí lo que hacemos es de que, bueno, a lo mejor el Ministerio Público necesita en ese momento un documento que el psicólogo le firme, pero yo no puedo a lo mejor aplicar toda la batería de pruebas si el delito ocurrió ayer. Nada menos, hace poco tiempo tuve un caso de una usuaria que acudió a presentar la denuncia, solicitan el peritaje, pues porque se pide de cajón, ¿verdad? Como parte del protocolo, pero al percatarnos que se trataba de una víctima que había sufrido el delito un día antes, era un delito de naturaleza sexual, pues evidentemente todavía no acababa de procesarlo y había sido de única ocasión, no como la violencia familiar que suele ser reiterado y ahí, aunque el último hecho haya ocurrido ayer, pues hay que entenderlo como un delito continuado que puede traer afectaciones, inclusive el propio estrés postraumático, ¿no? Entonces, sí tomar muy en cuenta estos aspectos para evitar, número uno, vamos, esto en el contexto de las malas prácticas, ¿no? Número uno, revictimizar, porque aplicarle una batería completa cuando no ha dormido, cuando no ha comido, adicional a que todavía esté en shock, o en conmoción, pues todo esto yo tengo que entenderlo y contextualizarlo para decir, sabes que en este momento no te puedo dar respuesta, Ministerio Público, y esperar justamente a que se desarrollen, si es que así va a ocurrir, la sintomatología que vamos a documentar. Por ejemplo, bien sabemos que el estrés postraumático es una entidad cuyos síntomas tardan en desarrollarse hasta un mes, ¿sí? A mí me ha tocado evaluar víctimas que a los 15 días no presentan la denuncia y pues sí, tal vez las atiendo y a lo mejor ya empiezan a brotar los síntomas de estrés postraumático, pero definitivamente no podría yo atreverme a diagnosticarlo como tal
si no ha transcurrido el lapso que me señala el manual diagnóstico, ¿sí? Asimismo, el hecho de que se trate de un informe especializado permite que las autoridades se enteren, ¿verdad?, de la situación que atraviesa la persona para establecer situaciones jurídicas en el desarrollo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del daño, ¿verdad? Nosotros documentamos el daño psicológico, pero, por ejemplo, el juez puede determinar el pago del daño moral. Y ahí, pues ya los abogados y abogadas se encargan, el Ministerio Público, el asesor jurídico, se encargará de fijar estas cantidades en función de lo que el perito argumentó sobre el daño psicológico, el daño al proyecto de vida, para que el juez tome esto en cuenta y con ello pueda sentenciar al pago de una reparación del daño, que también es un derecho humano, ¿sí? Ya decíamos pues que la parte técnica obliga que hagamos una intervención que realice esta secuencia, ¿no? Utilizando métodos, técnicas, exponer de forma coherente, razonada las conclusiones y finalmente accesorios que vienen al quite, ¿no? La identificación del perito, su capacitación, algunos colegas, por ejemplo, he visto peritajes de otros estados, que la primera hoja es el currículum. Es válido, sí, es lo que le llaman el exordio, ¿no? O el proemio, es la introducción de un dictamen y suelen documentar ahí su experiencia. Es válido, sin embargo, pues no todos los peritos lo hacemos. Adicionalmente a esto, también nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales que en algunos casos, cuando no existe concordancia de los elementos periciales, ya sean particulares u oficiales, pueda sostenerse una junta de peritos que le llamaban, ¿no? O nombrar a un tercero en discordia. De hecho, la junta de peritos, que yo sepa, ya no está vigente como tal, pero como que en otras áreas del derecho sí se pueden hacer, no sé, en el derecho civil, familiar, no sé, la verdad desconozco el tema, pero al menos desde la implementación del sistema acusatorio aquí en Chihuahua, desde 2008 que a mí me tocó entrarle también junto con todos los ministerios públicos y jueces que también para todos era nuevo, nunca me ha tocado volver a una junta de peritos. En el sistema tradicional sí era frecuente. Gracias, María de la Luz, un gusto. Dice Eduardo, al decir reparación del daño, se da o únicamente en una aportación económica, dado que daño es una huella psicológica. Eh, no entendí muy bien en la sintaxis, Eduardo, pero la reparación del daño es algo que también tú contribuyes como perito cuando haces una recomendación sobre o un pronóstico sobre la cantidad de sesiones que requiere la persona o el enfoque terapéutico que se busca emplear y en ocasiones, como nos lo piden aquí a nosotros, el costo de esas sesiones. Esas sesiones, pues obviamente podemos determinar el costo a través de muchos parámetros, como pedirle al colegio de psicólogos que nos dé una respuesta oficial de cuál es el costo promedio que cobran los afiliados que dan psicoterapia, que tienen especialidad en violencia, ¿no? O bien en instituciones educativas. O también está, ¿por qué no, verdad? El tabulador del IMSS, que ustedes saben que año con año se modifica y que pueden ustedes consultarlo y que en este año está en 1675. Si tú no fueras derechohabiente del IMSS y quisieras tomar una consulta psicológica, porque te recomendaron un psicólogo muy bueno que da terapia en el IMSS, pues tú pagarías como población abierta 1,675 pesos por sesión. Si te quieres ir a operar una muela, quitar una muela, también tiene un costo, o una diálisis, o una mastectomía, o una cirugía mayor. Todo tiene un costo en la atención médica que el IMSS brinda. Sí, entonces la psicoterapia pues no es la excepción y tal vez sea el criterio más uniforme, al menos en México, ¿sí? Porque pues nos llega a todo, ¿no? No sé si hay alguna duda en lo que comenté, Eduardo. Si no respondí lo que buscabas, aquí espero tu respuesta. Sí. Bien. Adicionalmente tenemos que la definición del peritaje. Aquí Eduardo añade a su respuesta. Ya quedan dañados, ya únicamente es de manera terapéutica para aceptar los sucesos, pero reparación del daño de manera económica realiza su aportación.
Otra vez me quedé un poco en el aire, pero por ejemplo, el hecho de que bueno, es que tú estás contextualizando la reparación del daño nada más en función de la terapia, ¿sí? Sin embargo, pues tampoco podemos obligar a las personas a que vayan a terapia, pero esa reparación de daño puede ser para cualquier otra suerte de decisión que tome la víctima. Y esto es algo que se ha cuestionado mucho, de que, bueno, si le van a pagar las terapias, pues que las tome. Pues sí, pero no puedes obligar a alguien a que tome las terapias. Sí, eso es algo definitivo. Y tampoco todas las personas, quienes somos psicólogas, psicólogos, sabemos que no en todas las personas es viable la psicoterapia, ¿no? Recordemos que hay 5 medidas de reparación del daño, no nada más la rehabilitación de la que estamos hablando con el costo y tiempo de las terapias, sino adicionalmente la medida de restitución, la medida de indemnización o compensación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Esto lo pueden ustedes consultar en la Ley General de Víctimas para mayor detalle. En los dictámenes psicosociales sí hacemos este tipo de propuestas. De momento no voy a ampliarme mucho en esto porque vamos a ver la estructura general básica del dictamen, pero con gusto en otra oportunidad lo podemos platicar. Bien, entonces decíamos que existen muchas denominaciones para el dictamen pericial, peritaje, dependiendo también del contexto en el que sea, pero por lo regular vienen a ser equivalentes, ¿no? Inclusive a veces una evaluación clínica puede llegar a adquirir, si no el valor de un peritaje, sí de una prueba trascendente que pueda fundamentarse en la audiencia de juicio. Eso lo he visto yo en muchas ocasiones. Por ejemplo, no sé, que mandan a una niña a psicoterapia por problemas de conducta, ¿no? O conducta agresiva. La psicoterapeuta la ve, la empieza a tratar en terapia y la mamá le pide que le emita una evaluación para llevarla a la escuela, porque de la escuela la mandaron a la terapia, ¿no? Y a partir de ahí, pues la psicóloga puede encontrar indicadores que sean de alarma, como el que la niña tenga alguna situación familiar que implique violencia o sufra acoso escolar u otra suerte de acontecimientos traumáticos que puedan estar llevándola a ese estado emocional, ¿no? O conductual. Entonces ahí esa evaluación clínica se convierte en la persona que lo realiza puede erigirse en testigo experto, que es otra figura que tiene el sistema acusatorio, en donde una persona con la capacidad que puede tener enterándose espontáneamente de un hecho que implique una victimización o un delito, pueda, con el fundamento que le otorga el conocimiento en la materia, dar una opinión. Es lo que también llamamos las opiniones técnicas, metaperitajes, ¿sí? 5 tipos de reparación en ley general de víctimas, así es. Bien, antes de que existiera el Código Nacional, estoy haciendo este contexto para hablar ahorita de la estructura, también les traigo un par de videos muy interesantes, cortitos, pero que nos van a ser muy útiles para el tema. Se habla de que el Código Nacional de Procedimientos Penales, al menos aquí en México, es un ordenamiento legal que creo que entra en vigor en el 2016 o 2018, no recuerdo bien, que precisamente tiene observancia a nivel nacional y que antes de él cada estado tenía su código de procesos, incluyendo también los tribunales marciales o militares, ¿no? Actualmente ya el Código Nacional abarca todos ellos. Es ahí pues donde entramos ya en esta parte y aquí yo les invito a reflexionar un poco. Quienes ya han hecho peritajes saben cuál es el fundamento, sobre todo en el ámbito penal o familiar, saben cuál es el fundamento que rige su actuación. Aquí está la respuesta. 272 es el artículo que fundamenta jurídicamente la solicitud de un peritaje. ¿Sí? Al menos a los peritos oficiales, el Ministerio Público nos solicita este documento o este informe a través de un oficio en donde debidamente se respalda la necesidad jurídica de practicarlo. El dictamen escrito no nos exime del deber de concurrir a declarar a juicio. En antaño, pues el perito entregaba el dictamen y ya nada más lo llamaban a ratificar y rara vez le hacían preguntas, les digo porque a mí me pasó, pero ya con el sistema acusatorio, y quienes han ido lo saben, ¿no? Es devorarte el dictamen porque no puedes sacar el acordeón, a diferencia, por ejemplo, de los juzgados familiares que aunque ya están oralizándose, pues tú puedes llevar el dictamen y no te lo quitan.
o puedes apoyarte en el expediente, pues para ver qué conclusiones sacaste o algún dato que te pregunten, pero en el ámbito penal no nos es permitido. Asimismo, el acceso a los indicios. Sigue habiendo mucho debate, ¿no? Sobre todo entre colegas que dicen que el hecho de consultar un expediente o una carpeta de investigación nos contamina. Pero mucho ojo, porque estamos hablando de que tenemos que estar impuestos, captados del contexto del problema, número uno, porque es nuestro deber saber del caso. Y número dos, porque de esta manera voy a hacer menos preguntas y voy a revictimizar menos a la persona si se trata de una víctima. O imagínense los niños y las niñas que le narran el suceso, se lo narran a la maestra, a la mamá, al Ministerio Público, al médico, a la psicóloga, al policía, y total que cuando llega a juicio la información varía. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que lo escuchó y lo apuntó lo interpretó distinto que como la niña lo dijo, o tanto se lo preguntaron a la niña que en su pensamiento concreto y egocéntrico cree que creemos y cambia la versión. No es que mientan por mentir, ¿verdad? Sino que a veces es tanta la carga que se les hace a estos niños y niñas dentro de los contextos legales que puede perder calidad la respuesta y esto es algo sabido, ¿no? El acceso a los indicios es un deber y es una obligación, no es opcional. El poder contar yo con las herramientas, si a mí me dice la mamá de la víctima que eh, no sé, le hicieron que tiene un historial clínico en el centro de salud donde la lleva por un tema de hiperactividad o un tema de esto. Si a mí me va a servir esa información, yo la solicito al Ministerio Público. Si tengo, por ejemplo, forma de saber si le habían hecho una valoración anterior, hasta para evitar volverla a citar. Ahorita vamos a ver el fundamento de por qué no se debe revalorar en menos de 6 meses. Creo que el maestro Kevin también hablaba un poco de esto el domingo. Vamos a ver aquí el fundamento del por qué no podemos revalorar en menos de 6 meses. Peritajes especiales, esto es muy importante. Esto, por ejemplo, para quienes practicamos protocolos de Estambul o hacemos peritajes colegiados, resulta muy necesario porque el mismo código nos exige que cuando se trate de delitos que tengan una naturaleza sexual o cuando la naturaleza del hecho lo amerite, no, nos debemos integrar, quiero decir, por ejemplo, médica, psicólogo, inclusive el Ministerio Público, al momento de tomar una declaración, por ejemplo, en hospital, imagínense. Tal vez no le voy a poner las pruebas ahí, ¿verdad? Pero puedo rescatar el testimonio para no volverle a preguntar. Y esto, pues, se considera una buena práctica también en medida en que la víctima lo acepte. Sin embargo, esta es una recomendación que tenemos que seguir, es parte inclusive de los protocolos de actuación que tenemos en las diferentes fiscalías, ¿no? O los manuales de procedimiento, y que además está respaldado, menos en lo que afecta a nuestra área, psicología. Chéquense el primer capítulo del Código Ético del Psicólogo. ¿Y qué nos dice el primer capítulo? Debemos velar por el bienestar de las personas y sus derechos, ¿sí? No estoy sacando de la manga, es algo que el mismo Código Ético del Psicólogo nos señala. Y eso implica no volver a preguntar a la persona, yo lo voy a hacer, ¿sí? Porque eso también implica el resguardo de su integridad, el respeto a sus derechos y a la integridad y en general a su bienestar, ¿sí? El título oficial, ¿qué requerimos para ser peritos? Pues bueno, no tener impedimentos para realizar la intervención, el no estar castigados de la cédula profesional o que poseamos un título en la materia que vamos a dictaminar. Y de igual manera, cuando no exista, algo muy importante, que la ciencia esté reglamentada. No, es decir, aunque yo sé que en algunas partes eh, se solicitan las en grafología, pues ya sabemos también lo que es la grafología, ¿verdad? Una pseudociencia. Entonces, debe de estar regulada la actividad pericial. Asimismo, el que cuando no existan peritos en una determinada zona, se busquen una persona que tenga una idoneidad, es decir, que sea de un colegio, que sea de una universidad y que, pues, con los conocimientos que tiene, pueda practicar un peritaje. Y algo que les comentaba de la figura del testigo experto, aquí viene un poco de esto que les comentaba, estoy moviendo el cuadrito para leerlo bien. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoce espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice aptitudes especiales que esté en esa materia, ¿sí?
Es ahí donde puedo decirles que ahí es el fundamento con el cual el Ministerio Público ofrece este tipo de pruebas, ¿no? Bien, algunos documentos nos señalan también que debe, esta es como un primer esqueleto, un primer acercamiento que debe contener un dictamen pericial. ¿En cuál materia? En la que quieran. Tránsito terrestre, medicina legal, psicología, la que ustedes quieran. Pero cualquier dictamen de tipo debe tener al menos estos cuatro elementos: la descripción de la persona o cosa, materia de examen, desde una mancha de sangre, desde un casquillo percutido, hasta una persona viva, ¿sí? La relación detallada de todas las operaciones practicadas, qué revisé, cómo lo revisé, qué mide, cuál es su límite, etcétera, ¿no? Los medios científicos o técnicos, las pruebas que apliqué, la bibliografía, el respaldo científico y finalmente las conclusiones. Aquí hay un comentario. Dice Verónica, buenas noches, ¿dónde puedo encontrar el fundamento para valorar a un menor de 6 meses? Ahorita te lo pongo, Verónica. Aquí más adelante está. De hecho, son tres fundamentos. Dos son jurídicos y uno es técnico. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ay, espérenme, ya se me murió esto. Ahí está. Bueno, la extinta CONAVIM, que es la institución, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que desapareció en esta administración y que fue absorbido por la Secretaría de las Mujeres, en México establecía los lineamientos de creación y operación para centros de justicia para mujeres. Es decir, aquí a estas alturas, después de la sentencia de Campo Algodonero, que fue hace creo que 14 años, uno de los lineamientos o de las disposiciones que nos impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue precisamente el tener centros de justicia en todo el país. Estos modelos ya se han replicado incluso en otros países, ¿no? Y esto pues, nos permite ver que a la vuelta del 2012, que fue cuando se empezaron a formar los centros de justicia para mujeres, ahorita todo el estado mexicano, toda la República Mexicana cuenta con al menos un centro de justicia. Colima tiene dos, aquí en Chihuahua, en el estado, tenemos tres, ya mero cuatro, y pues dependiendo de las necesidades deberán de integrarse, ¿no? Y aquí este documento es el que nos habla qué es lo que debe contener un peritaje psicológico con perspectiva de género, que yo creo que todos los peritajes deberían tenerlo, no nada más el de género, ¿no? Que representa aquellas pruebas que sirven para medir las afectaciones de las personas usuarias, ser utilizadas en procesos judiciales y evidenciar los daños intangibles de la violencia. ¿Cuáles son los daños intangibles? Evidentemente, la sintomatología, que pues no es tangible, que tenemos que evaluar a través de técnicas específicas. Esto sirve para ser utilizado en procesos judiciales y también útiles para fundamentar la solicitud de reparación del daño, ¿sí? Y se deben realizar por las y los peritos autorizados conforme a las leyes aplicables en la materia, ¿sí? De igual manera, algo que nos señala es que tenemos que aplicar un protocolo que nada más tiene 3 pasos, pero fíjense qué sencillo, pero qué importante. Número 1, establecer que la violencia sea altamente probable. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, si acude conmigo una víctima, pues es porque ya le tomaron la denuncia, porque ya fue con el médico, la llevó el policía, entonces es altamente probable que la violencia ocurrió. Ya me encargaré yo de corroborarlo con los elementos que me tocan a mí. Número 2, valorar las consecuencias de dicha violencia. ¿Cómo las valoro las consecuencias? Con pruebas, con entrevista, con observación, con respaldo, entrevistas indirectas o colaterales. Y finalmente, el tercer paso y el más importante, establecer el nexo causal entre la violencia que probablemente sufrió y las secuelas emocionales y lesiones psíquicas, o la afectación que también le llamamos. ¿Sí me explico? Es ahí donde cobra sentido la necesidad de tener siempre a mano esta información para saber qué es lo que estoy intentando dar respuesta. Para quienes nunca han hecho un peritaje, esto, créanme que les va a servir muchísimo, ¿sí? La parte de este protocolo. Bien, esto lo pongo como información general, los tipos y modalidades de la violencia de género, que es lo que también converge al trabajo que yo realizo. Y ahora sí, vamos de entrada a lo que es un dictamen paso a paso, ¿sí? Les voy a decir, no hay una verdad absoluta, y eso la misma guía que les comentaba ahorita lo plasma. Aquí inclusive hice un copia-pega para que vean que tal cual lo dice la guía, y es del Consejo de la Judicatura Federal, así que
con toda la cantidad de personas especialistas en la materia, es muy difícil que se equivoque, ¿verdad? No porque sea la Suprema Corte quien lo dice, sino el hecho de que se basaron en lo que especialistas en la materia les dijeron, y no nada más de México, sino de todo, del extranjero, de la comunidad científica internacional. Entonces, yo aquí les comparto un poco de lo que a mí me ha funcionado. No quiere decir que mi formato de dictamen sea el único y el más valioso. Es lo que ha funcionado. En otros estados, en otras ciudades, varía, cambia, en algunos le ponen de más, en otros de menos, pero bueno, finalmente es como se van configurando las buenas prácticas, ¿verdad? En la medida en la que veamos la viabilidad de continuar incorporando una técnica o de plano quitarla si nos está provocando un problema, ¿no? Aquí dice Tere, maestra, buenas noches, por favor, ¿puede repetir el nombre de la guía? Claro que sí, ahí te digo. De hecho, a dejar de compartir pantalla porque les voy a mostrar un video. A ver, espérame tantito. Sí, déjenme dejo de compartir. Y aquí te pasó el nombre, déjame lo copio para compartírselos en el Zoom. Es más, les voy a pasar de una vez toda la guía. Vamos a muy buen tiempo, espero que nos alcance, ¿sí? Aquí en el chat les comparto la guía completa. Léanla, compártanla con otros colegas o con otras personas quienes trabajan en las áreas de servicios periciales. Les puede resultar muy útil. Entonces, de verdad, sin temor a equivocarme, les puedo decir que esto, claro que en algún momento tal vez ya no nos sirva tanto, ¿verdad? Pero que de alguna manera ahorita eso es lo que nos ha funcionado. Permítanme tantito de intervención. A ver, ahí les voy. Ay, no lo traía aquí, está en la memoria, pero aquí de volada lo hago. Permítanme un segundo. Esta guía, como les digo, se compone de varias, aquí, de varias especialidades, así que quienes trabajan en estas áreas, creo que pueden compartirlo también para quienes no lo conozcan. Aquí va. Permítanme nada más en lo que pongo a cargar la computadora porque ya se me está descargando. Un segundo, por favor. Bien, aquí va. Listo, ahí está ya cargándose. Denme nada más un momentito en lo que pongo a cargar la computadora. Listo, llegó. Bien, ahí en lo que se descarga, igual lo pueden buscar por si alguien ve esta clase grabada y no tuvo oportunidad de descargarlo, se llama Guía para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial en materia de psicología forense. Aquí de nueva cuenta les comparto ya se cargó ahí, pero igual aquí va el título completo, o para quien no lo pueda descargar ahorita. Muy bien. Entonces, a continuación, les quiero mostrar un video que precisamente nos habla de las orientaciones metodológicas para la intervención pericial con adultos. Les platico, muchos de los materiales que yo utilizo y quienes me conocen
lo saben, uso mucho materiales del dispensario de la ODI. Aquí se los voy a poner en el chat. El dispensario de la ODI es de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia y tiene en su página una gran cantidad de videos, presentaciones, PDFs, guías, protocolos que les pueden resultar muy útiles para la práctica pericial, de acompañamiento, inclusive terapéutica. Entonces, aquí en este momento les comparto este video que se llama Orientaciones metodológicas en la prueba pericial con adultos y les comparto también ahorita el link para que puedan descargarlo si lo desean. Aquí se los voy a compartir. Aquí ya se los le voy a poner play. Por favor, me indican si tienen problemas para visualizarlo, ¿sí? Déjenme nada más aquí, cierro mi pantalla. Aquí va. Si bien en todo psicodiagnóstico el proceso de investigación debe ajustarse a las características de cada caso, se propone en esta presentación una metodología de base para la intervención pericial con adultos. Mencionaremos tres grandes áreas vinculadas a la metodología: la entrevista, las pruebas psicológicas a utilizar y el análisis y conclusiones. Para la realización de la entrevista con adultos existen consideraciones metodológicas específicas. Por ejemplo, se sugiere que el primer contacto con la persona a evaluar se realice utilizando una técnica de entrevista estructurada que permita dirigir directamente la entrevista hacia la explicitación del encuadre y las preguntas para confirmar datos duros del evaluado. Al describir el encuadre, la perito informará aspectos relacionados con el procedimiento, alcances y limitaciones de la intervención del psicólogo, metodología que se utilizará durante el procedimiento, clarificación de dudas, etc. Inmediatamente después, recabará datos de identificación de la persona a evaluar, como nombre, documento con el que se identifica, edad, lugar de nacimiento y residencia, nivel de estudios, estado civil, religión, fecha de evaluación, entre otros. Desde el primer contacto durante toda la intervención para recabar datos, las entrevistas serán videograbadas y estas videograbaciones serán anexadas a la prueba pericial. Luego de obtener datos de identificación, el perito continuará ahora con técnicas de entrevista semiestructurada, recomendable como plataforma idónea para abordar de manera sistematizada, pero a la vez flexible, la información requerida para alcanzar el objetivo del dictamen pericial. Para diseñar las preguntas y dirección de la entrevista semiestructurada, el perito utilizará información previamente obtenida, habrá revisado el expediente, recabado información relevante sobre el caso, sus implicaciones y muy especialmente sobre la pregunta o asunto que la autoridad necesita dirimir. En base a esta información, habrá decidido la línea principal que orientará la investigación. Independientemente de lo que requiera cada caso en particular, en términos generales, la entrevista semidirigida recorrerá los siguientes puntos. Historia familiar, con preguntas dirigidas claramente hacia los elementos más pertinentes y de acuerdo a los eventos que son materia de estudio. La historia familiar en este punto se refiere a la familia de origen de la persona a evaluar. La historia personal del sujeto con aspectos relevantes que puedan aportar información conforme al motivo del peritaje, antecedentes relacionados con el aspecto efectivo, sexual, social, laboral y todo lo que contribuya a dar respuesta o abrir nuevas preguntas en función al objeto de investigación. Examen mental, donde se evalúe apariencia general y actitud, conciencia, orientación, afecto, pensamiento, sensopercepción, juicio, inteligencia, memoria, atención, introspección, prospección, sueño, todo esto al momento de la entrevista. Antecedentes de tipo patológico, quirúrgico, alérgico, tóxico, traumático, familiares, judiciales, enfermedades de transmisión sexual, psiquiátricos, etc.
Informes previos, médicos, psicológicos y psiquiátricos, si existieran, que es importante conocer para contrastar información, para cruzar información al respecto a lesiones o trastornos específicos que pudieran afectar la conducta del sujeto evaluado, y también para conocer qué pruebas ya conoce el individuo y no reiterarlas. Con la información obtenida hasta aquí, la perito formulará las hipótesis que cree pueden responder a la pregunta motivo de la pericial, para dar comienzo a la exploración exhaustiva de las personas implicadas en el procedimiento. En este punto, contará con información suficiente como para, en base a lo que debe investigar y a la hipótesis planteada, diseñar la batería de pruebas psicológicas a aplicar. Desde el punto de vista metodológico, no es posible utilizar una batería estándar. Se deberá combinar entrevista y test, siempre en función de cada sujeto. Se sugiere que la batería incluya pruebas psicométricas, escalas, cuestionarios, inventarios, listas de comprobación, etc., que deben estar debidamente actualizadas, homologadas, estandarizadas y contar con alto grado de confiabilidad y validez. Además de pruebas psicométricas, la batería incluirá pruebas proyectivas para contrastar y completar datos obtenidos con pruebas psicométricas y con la entrevista. Estas arrojan información esencial sobre el porqué del funcionamiento del sujeto y son poco susceptibles a la manipulación por parte del evaluado. El estudio y definición de la batería de pruebas implica revisar si el sujeto ha sido evaluado antes, hace cuánto tiempo y con qué pruebas. Si el evaluado ha participado en exploraciones periciales anteriores, el perito tendrá que evaluar si ha transcurrido el tiempo mínimo que haga posible la aplicación del mismo test, según los criterios pertinentes, o si ello no es posible y es necesario explorar la misma área de evaluación con otro instrumento. Es posible también incluir y dar preferencia, según el caso a evaluar, a aquellas herramientas psicométricas que incluyen escalas para evidenciar el grado de manipulación en las respuestas que otorgó el sujeto y que comprometen la validez de la aplicación. Una vez diseñada la batería pertinente para el caso, el perito estudiará los lineamientos de cada prueba y determinará en qué momento es apropiado aplicar la batería y en qué orden. Los formatos de registro de respuestas y demás materiales arrojados por el sujeto al aplicar las técnicas psicológicas, psicométricas y proyectivas deben ser anexados al dictamen pericial. Luego de contar con toda la información, se inicia el proceso para el análisis y conclusiones. Como primera medida, se recopilan y describen los resultados. Posteriormente se discuten los resultados, se integran, se analizan y se infiere sobre ellos, ordenando las conclusiones debidamente sustentadas. Por último, se da la respuesta a la pregunta planteada por quien solicitó el peritaje. La perito debe responder a la pregunta, pero ello no significa que no deba también realizar aclaraciones y recomendaciones que, desde su área de experticia, considere pertinentes para el caso en estudio. Para llevar adelante la emisión del informe pericial por escrito, se deberá incluir la explicación sobre la metodología que se utilizó, el razonamiento sobre la elección de la batería, la confiabilidad y validez de las pruebas, etc. Se describirá el modo en el que se aplicaron las pruebas, ya que de ello depende también la validez de sus resultados. Se incluirá también información sobre las limitaciones de los instrumentos y del contexto de la evaluación, para ajustar a la realidad, en caso de detectarse, expectativas de los operadores jurídicos excesivamente altas frente a ciertas necesidades que trascienden la posibilidad real del saber psicológico como ciencia. En definitiva, y para cumplir con el requisito de principio de contradicción como medio probatorio, la perito comprobará que su dictamen contenga no solo sus conclusiones y no solo la respuesta a la pregunta de la autoridad, sino también la descripción de metodología para el diseño de entrevista y batería y los criterios científicos utilizados, así como la argumentación realizada para derivar en las conclusiones expuestas. Muy bien. Aquí les paso el link para quien quiera conservarlo. Y ahorita, si nos da el tiempo, les podría poner otro video, ¿sí? A ver, permítanme regresarme. Bien. Sí, aquí veo una pregunta. Ay, me salí de la presentación, una disculpa. Muy bien, no, gracias a ustedes. Bueno, miren, este video a mí me gusta bastante, pero sí les voy a decir algo. Ah, aquí les mandé una captura de pantalla sin querer. Es que tomé esa captura a propósito para mencionarles algo sobre las recomendaciones, pero esto es un poquito más adelante. Déjenme aquí rápidamente, les copio el link del video que acabamos de ver y aquí se los comparto. Bien, les decía que
este video, aunque me gusta mucho, pues sí hay cuestiones con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, el uso de pruebas proyectivas, ¿no? Sin embargo, yo sé que hay algunos y algunas que tal vez todavía las utilicen, pero pues bueno, este es un tema que sería materia de otra capacitación. De hecho, aquí en consultoría tuvimos un curso que yo tomé, que la verdad me pareció fabuloso, que era sobre criterios Daubert. Para quien no conozca lo que es esto, está ya compartido el link. Los criterios Daubert les sugiero que los investiguen el manual de la prueba pericial. Este documento también es de la Suprema Corte y lo pueden descargar fácilmente. Igual le puedo hacer por allá a Samuel un listado para que se los comparta. Si gustan, tómenle foto o cópienlo. En ese manual de la prueba pericial se incluyen precisamente los criterios de fiabilidad y menciona reiteradamente a las pruebas proyectivas como cuestionables, ¿sí? Efectivamente, también hay otros temas ahí que luego incluyen, por ejemplo, los criterios de credibilidad. En efecto, pues sí es importante tomarlos en cuenta, sobre todo si hay de una manera muy franca las contradicciones que también debemos saber, no irnos con la primera idea de que está mintiendo, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes que por los mismos niveles de estrés pueden distorsionar la información, ¿sí? Eh, no sé si le pudieran mandar, reenviar a Ana el manual el manual, la guía, si me hicieran favor, porque acaba de entrar. Ahí sí Claro, lo pudieran. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces, retomando la presentación, les digo, y tomando en cuenta ciertas características que tiene el dictamen como tal, puede ser muy flexible, inclusive el mismo video en un principio lo dice la narradora, no tiene que ser estricto, o sea, inclusive podemos tomar unas cosas que nos sirvan y descartar otras, pero sí tener muy en cuenta que haya situaciones que escapen del campo de experticia. Decía también la narradora, hay que dejar muy claro para evitar las falsas expectativas el por qué yo no lo puedo argumentar. Hace algún tiempo, haciendo una pericial de una negligencia médica, me brinca ahí un tema en donde me piden establecer el daño moral. Y ahí hago yo esta referencia que está también documentada, en donde yo no puedo ir más allá de lo que mi ciencia lo permite. Yo establezco recomendaciones, conclusiones que en su momento la autoridad deberá de tomar en cuenta para exigir el pago de la reparación o para condenar el pago de la reparación, ¿sí? Muy bien, aquí hay otro comentario. Ahí ya lo compartieron. Muchas gracias, Samuel. Bien, entonces decimos que el dictamen ya paso a paso va a reflejar estas anotaciones y conclusiones minuciosas. Aquí me voy a ir un poco más rápido porque ya en el video pudimos ver esto, pueden volverlo a ver en otro momento, pero esta es la base, ¿no? Utilizar un lenguaje comprensible. Acuérdense que también el mismo código ético del psicólogo nos exige, no recuerdo el número del artículo, pero está en el código ético, hace poquito lo vi, que debemos utilizar un lenguaje comprensible en nuestros informes para las personas que no son psicólogas, ¿sí? Es decir, evitar tecnicismos, si vamos a usar tecnicismos, explicarlos brevemente para que la persona que no, sobre todo abogados y abogadas en este ámbito, puedan comprender cabalmente nuestra actuación, ¿sí? De igual manera, una redacción sencilla. Yo tenía un jefe que decía que en un dictamen pericial, menos es más. Significa que yo teniendo una base consistente, congruente, no tengo por qué tirar mucha paja y todo esto, ¿no? Eh, Muchas gracias, Samuel. Ahí también ya les compartió Samuel el manual de la prueba pericial, que es donde les digo que vienen los criterios Daubert, ¿sí? Bien, este es el video que acabábamos de ver. Y bueno, ya cuando hablamos de la metodología, porque bueno, este video se llama Orientaciones metodológicas de la prueba pericial en adultos, aquí podemos también encontrarnos un pequeño resumen. No vienen todos los puntos que se señalaban ahorita, pero pues creo que lo suficientes para darnos cuenta, ¿no? La entrevista, que en un principio es estructurada para los datos duros como nombre, o sea, cosas que no van a cambiar, ¿sí? O que pueden estar temporalmente, pero que nada más tienen una respuesta. Después viene la semiestructurada, la entrevista semiestructurada, que es más flexible, que nos permite recabar información. Recuerden que no son entrevistas de corte terapéutico, sino entrevistas que son muy específicas y muy puntuales. Si bien es cierto, podemos indagar
en la historia familiar, en la historia clínica. Realmente yo lo hago en una anamnesis muy pequeña y con los datos que yo considero relevantes, porque sí me ha pasado que luego me preguntan, ¿y si le dijo la víctima que era paciente psiquiátrica? Sí, me lo dijo y yo lo plasmé, que tenía un diagnóstico de ansiedad, ¿no? De depresión previo a los hechos. Sin embargo, el hecho violento hizo que esos síntomas se exacerbaran. Y con eso yo también puedo, no me estoy ahorcando sola, sino que por el contrario, estoy estableciendo situaciones de vulnerabilidad que también la autoridad deberá tomar en cuenta. Sí. Aquí hay otro comentario. Dice Eduardo, la psicología clínica se contrapuntea con la psicología forense. No, de ninguna manera, Eduardo, pero sí tiene diferencias muy sustanciales. La psicología clínica, finalmente, viéndola desde el punto de vista psicoterapéutico, también es una labor forense cuando, por ejemplo, en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas o en otros espacios que también pertenecen a fiscalías o a tribunales, también la psicología clínica o terapéutica tiene mucho valor, hasta para las identificaciones de cuerpos. Si supieron lo que pasó en el crematorio Plenitud, ¿no? En Ciudad Juárez, que fue una noticia que trascendió de Ciudad Juárez, en donde muchos cuerpos fueron encontrados sin cremar, cuando la familia pues creía que tenía las cenizas. Y hubo que echar mano de todos los psicólogos institucionales de la Fiscalía y creo que de la Comisión de Víctimas de Periciales secreto, que también apoyaron en las contenciones e intervenciones en crisis. Entonces, es muy útil el tema de la psicología clínica, que también puede ser involucrarse con el área forense y en un momento dado trabajar en conjunto. ¿Sí? De la misma manera, tenemos que tomar en cuenta el empleo de herramientas psicológicas, de psicometría, de psicodiagnóstico, también no extralimitarnos, porque yo para qué quiero aplicar una prueba de personalidad si lo que me están pidiendo es afectación psicológica o sintomatología derivada de la victimización. Es decir, o una prueba de inteligencia, ¿no? Esto lo han criticado mucho con motivo del protocolo de Estambul, que peritos de la FGR fueron señalados en un artículo científico que publicó Pau Pérez Sales, en donde se hizo una investigación de varios protocolos de Estambul que emitió esta institución y que evidenciaba la mala praxis, ¿no? Incluyendo el uso de pruebas de personalidad y de inteligencia que no tenían razón de aplicarse, no eran pertinentes como tal. Y el empleo de literatura. Recuerden que todo documento de este tipo debe respaldarse por literatura, artículos científicos, libros, textos, no nada más ponerlos de cajón, sino que yo sepa exactamente qué textos me van a servir para el caso concreto. No va a ser los mismos textos que utilice para una violencia familiar de género a un tema de homicidio o de secuestro, ¿sí? Van a ser intervenciones diferentes, ¿no? Algo muy importante que también nos decía el video, eh, el que tenemos que dar respuesta a la pregunta que nos hace la autoridad o la persona solicitante, no extralimitarnos. Sin embargo, algo que sí nos señala el video es que pueden realizarse sugerencias, recomendaciones u observaciones que en el caso específico. Por ejemplo, hace años me tocó evaluar a una cita que había estado ausente, la recuperaron como a la semana y al momento el coordinador del área me pidió que la entrevistara para ver si había indicios de que hubiera sido víctima de algún delito mientras había estado, déjenme apago mi video porque de pronto me sale aquí la leyenda de que el internet se pone inestable. Les decía que me pidió esta intervención el coordinador del área de mujeres ausentes y extraviadas, que le practicara una intervención a esta jovencita para ver si no había un probable delito. Y la cuestión es de que aunque no lo había como tal, sí encontré yo que había muchos indicadores de ideación suicida. Y eso permitió también que el Ministerio Público no se le entregara a la mamá, sino que se le explicara que había que internarla, sobre todo porque ya traía un tema también de consumo de sustancias y eso pues también podía ponerle en un mayor riesgo para su propia integridad. Entonces, eso no me lo pedía a mí el Ministerio Público, pero lo puse como una recomendación porque no puedo ser omisa, sobre todo tratándose del bienestar de una persona usuaria. La solicitud o planteamiento del problema es lo que nos pide la autoridad o la persona que quiere el peritaje. Pero ojo, no siempre va a ser la mejor petición o solicitud.
A veces pueden pedirnos cosas que nada que ver y bueno, yo que tengo a los, a los fiscales, a los ministerios públicos en la oficina, yo les digo, oye, no me pidas esto. ¿Qué es lo que tú quieres obtener? No, pues yo quiero saber si está afectada. Ah, bueno, entonces no me pidas inteligencia, pídeme la sintomatología, ¿sí me explico? Digo, eso hace mucho que no pasa porque ya son formatos preestablecidos, pero igual puede darse la situación. El consentimiento, muy importante recabarlo y por escrito, ¿sí? Cuando es una persona menor de edad, se le pide a la persona acompañante, cuidadora, padre, madre, tutor, o bien cuando son niños y niñas puestos a disposición del Estado, el representante de la CIPINA o de cualquier Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. De igual manera, la metodología que, como decíamos, incluye la descripción de cada instrumento utilizado. Dentro del dictamen yo pongo un resumen clínico o impresión diagnóstica con 4 puntos nada más. La apariencia, el estado mental, así muchas veces nada más a simple vista, si ya advierto que haya un probable deterioro, pues ya aplico el Mini-Mental, el Cognistat u otras herramientas. El afecto o estado de ánimo, que esto, el glosario del DCM5TR y la CIE 11, no es cierto, nada más el DCM trae estos conceptos y la actitud frente a la evaluación. Esta es una captura del DCM, que es el afecto. Si está aplanado, embotado, inapropiado, lábil, restringido o constreñido. Y el estado de ánimo, que ese es el que yo pongo. Disfórico, elevado, eutímico, expansivo o irritable. Estos términos se pueden también incluir. Ya cuando paso al apartado de entrevista en los hallazgos, como les comentaba, yo lo separo. La anamnesis, que es como historia clínica o resumen psicobiográfico, tiene muchos nombres. A mí me gusta el de anamnesis, que significa que es cualquier situación previa a una enfermedad o situación desequilibrante. Ahí se puede incluir información familiar, escolar, laboral o social previa para efectos de contraste o comparación. Ya después viene lo que es la valoración psicodiagnóstica. Bueno, aparte después de la anamnesis, viene lo que es el resumen de la narrativa de la violencia. Esto pues ya variará dependiendo del delito, dependiendo de la edad y grado de desarrollo de la persona evaluada, de las características particulares, etcétera. Tenemos lo que es la valoración psicodiagnóstica, que ya es la evaluación de las pruebas como tal, incluyendo efectos psicosociales, el impacto psicológico, ¿sí? Y todas aquellas cuestiones que me permitan hacer el nexo causal, ¿sí? Como les comentaba. Echeburúa, por ejemplo, habla del impacto psicológico en 4 variables: el perfil individual de la víctima, la relación con el agresor, las características del hecho violento y las consecuencias asociadas a la relación del hecho. Cuando nos piden establecer credibilidad del testimonio o hacer estimaciones sobre el área intelectual, sobre todo en personas que pueden ser potencialmente inimputables, es decir, personas en conflicto con la ley que tengan probablemente un déficit cognitivo sin diagnosticar, pueden solicitarnos esto a las autoridades. El CI, la madurez social o edad mental, la credibilidad del testimonio, los criterios sobre capacidad cognitiva y volitiva, es decir, cognitiva, el razonamiento, y volitivo, la voluntad, ¿sí? Ya las conclusiones pues versarán en la respuesta a esa solicitud, la que veíamos aquí en esta parte. Ahí, espérenme. Ahí, no, ya se me pasó. Aquí. Estas que les decía que son como ejemplos de solicitudes o planteamientos, ¿no? Esto es lo que yo tengo que dar respuesta. Bueno, ¿dónde le voy a dar respuesta? Pues obviamente en la conclusión, ¿sí? Responder la solicitud y considerar sugerencias cuando la petición no lo incluya, pero que sean de consideración necesaria, como reevaluar posteriormente si no se encuentran indicadores al momento, las estimaciones terapéuticas si no me lo piden, el apoyo asistencial y finalmente atención interdisciplinaria, que puede ser de otras disciplinas o ciencias. Ahora, algo que la guía nos plasma en este documento que ya se les compartió, viene creo que es en la página 118, donde nos habla de los criterios generales de pertinencia pericial de la prueba psicológica en particular, que incluye los presupuestos mínimos para la realización de la prueba, criterios mínimos de pertinencia pericial de la entrevista forense, valoración de la información obtenida, análisis cuantitativo y análisis cualitativo de los instrumentos. Ahorita les voy a poner un ejemplo en un dictamen, como les comentaba hace un momento.
Y finalmente la etapa de presentación de resultados. En materia de evaluación pericial psicológica, como dice aquí, y esto es algo que les mencionaba ahorita y en el video también se mencionó, no existe un modelo específico de dictamen, ¿sí? O sea, ninguno va a reunir, por mucho que lo proponga la APA o la Sociedad Mexicana de Psicología o la Suprema Corte o la Corte Celestial, no vamos a encontrarnos un modelo único, ¿sí? Dependiendo de las características de cada caso y de las necesidades, pues va a variar esto, ¿no? Es así pues que no existe un modelo específico y no es deseable que así sea, pues cada caso tiene sus propias consideraciones y necesidades. Sin embargo, el dictamen de una pericial en psicología deberá contener como mínimo los siguientes elementos: encabezado con el número de expediente y autoridad a quien va dirigido, planteamiento del problema, ficha de identificación, metodología empleada, antecedentes, descripción de los hechos, conclusiones, bibliografía e identificación de quien elabora el dictamen, ¿sí? Y aquí vamos a ver otra vez en un video del dispensario esta parte para que nos quede más clara, ¿sí? Déjenme aquí, lo pongo. Se llama, dijimos, orientaciones metodológicas. No, esto ya lo habíamos visto, espérenme tantito, porque se me movió. Acá está. Estructura y contenido del dictamen pericial. Bien, aquí les voy a mostrar un video parecido, pero no es igual, que nos habla justamente de este modelo. Aquí comparto y si hay algún problema me dicen, por favor. ¿Se ve bien, Samuel? Aún se encuentra cargando, maestra. Ah, bien. Todo el esfuerzo ¿Ahí ya? vertido en torno a la producción de una intervención pericial debe finalmente aterrizar en un Se documento. escucha, pero El no se documento ve. no solo Voy a Pero checar si- no te No, escucho bien. se escucha, pero... Ah, ya. Sí, maestra. Ya se Ok, ve. ahí va. todo el esfuerzo vertido en torno a la producción de una intervención pericial debe finalmente aterrizar en un documento. El documento no solo debe transmitir a una autoridad que no es psicólogo lo que se ha logrado percibir sobre el niño o niña, sino que también debe exponer un razonamiento accesible de por qué la intervención es válida y qué grado de certeza debe darle a los hallazgos. Además, debe tener un lenguaje accesible. Esto requiere que el dictamen contenga algunos elementos indispensables. No es necesario que aparezcan en un orden específico o que se respete un formato estricto. La forma no es lo importante, el contenido es lo que cuenta. En esta presentación abordaremos los elementos indispensables a incluir en un dictamen pericial. El informe debe explicar el contexto dentro del cual se da la intervención pericial. Debe establecer cuándo la parte o autoridad que lo requiere entró en contacto con el profesionista, explicar si hay alguna relación previa y sobre todo explicar cuál fue el pedido de intervención. Una de las partes centrales del dictamen será la justificación de la metodología utilizada. En particular, se debe justificar la selección de metodología y explicar la validez de las técnicas. Así, por ejemplo, si se utiliza una prueba psicológica, se deberá exponer por qué razón se eligió dicho instrumento y qué método y grado de validez tiene. En caso de ser una técnica protocolizada o estandarizada, se deberá exponer en qué manera se apegó su aplicación a los lineamientos requeridos. Será también importante exponer las condiciones en las que se desarrolla la intervención. Deberá abordarse qué medios se utiliza para preservar la materia de estudio. En este caso,
puede ser el uso de medios de grabación para registrar las interacciones con el niño o niña. Asimismo, se deberá explicar cualquier limitación que hubiere sobre este tema. Si las condiciones en las que se desarrolla la intervención tienen implicaciones para los hallazgos o su validez, estas también deberán exponerse y justificarse. Finalmente, debe explicarse también si se han tomado medidas de protección para el niño o niña que participó. Dentro de la descripción de la intervención, es de gran importancia incluir el método y grado de conocimiento sobre el caso y la litis particular en la que se pide la participación del perito. Si se tuvo acceso al expediente, o bien, si hubo cualquier limitación al respecto, se debe exponer y las implicaciones que pudiera tener en los hallazgos. De igual manera, deberá exponerse cada método y técnica de la intervención, explicando detenidamente los hallazgos obtenidos. Es de gran importancia que toda producción del niño, niña o adolescente durante la intervención sea conservada. De tal manera, si se aplica una prueba en la que se le pide a una niña un dibujo, el dibujo debe formar parte del dictamen pericial, etc. Por cada técnica se deben describir los hallazgos o interpretación que se hace de la misma. Una vez expuestas las técnicas utilizadas, el dictamen debe incluir el análisis general y las conclusiones. Esta es sin duda la parte más importante del dictamen, pero carece de sentido si no viene acompañada del debido sustento anterior. Las conclusiones deben explicar las relaciones que establecen entre los diversos hallazgos y sustentarse en ellos. La congruencia entre conclusiones y hallazgos es fundamental. Las conclusiones explican todo lo hallado como relevante. Sin embargo, también es necesario aterrizar esta conclusión en dar respuesta puntual a las preguntas planteadas por la autoridad. Aun cuando algunos elementos sean repetitivos, es importante dejar claramente expuestas las respuestas al cuestionario planteado para la prueba pericial. Finalmente, el dictamen pericial debe contener una descripción detenida del perfil del perito. En particular, debe exponer comprobación de conocimiento académico, experiencia específica y general y grado de especialización en el tema bajo estudio. Es importante incluir toda pertenencia a cuerpos colegiados o asociaciones profesionales, así como toda publicación o aportación hecha al campo de estudio. Son de particular valor las publicaciones arbitradas entre pares o por órganos colegiados en la materia. Cada uno de estos elementos son necesarios para dar cumplimiento a los estándares de validez de la prueba pericial. Todos y cada uno tendrán un impacto importante en la valoración que la autoridad haga del mismo y, por tanto, un impacto en la posibilidad de proteger y restituir los derechos del niño, niña o adolescente. Muy bien. ¿Qué les pareció? A ver. ¿Cuál es el enlace de este video? Aquí se los voy a compartir en este momento. Ahí está. Y aquí, pues, de nueva cuenta. Es un video muy valioso que nos da bastante información. De acuerdo, es ligero, es comprensible, Ana. Entendible, así es, Ricardo. Y muy interesante también, Belset, exacto. Pero también, digo, tiene sus asegúnes, ¿no? Aquí rescato el comentario que hacía el maestro Kevin el domingo. Les recomiendo mucho, quienes no vieron ese video, véanlo. Es de 3 horas, así que está bastante extenso, pero muy digerible, la verdad. Rescato esto que él decía. Las pruebas psicológicas, él menciona y también algo al código ético señala que pueden en un momento dado compartirse con un colega que también vaya a realizar una intervención similar hasta para evitar revictimizar o retomar de nueva cuenta el proceso con la persona, sobre todo si se trata de una víctima. Sin embargo, yo hasta ahorita nunca me han pedido en una solicitud que adjunte las pruebas, ¿sí? Finalmente, a mí en un juicio me preguntaba un abogado que por qué no las había adjuntado. Yo le comento que no se adjuntan por motivos éticos y que pues es parte también del consentimiento informado. Eso también lo decía el maestro Kevin. Si la persona te dice que no desea que se compartan, punto, no se comparten. Es parte también de la confidencialidad y la privacidad. Y esto no lo dice Ivonne Ortega, lo dice la Ley General de Víctimas también, que ahorita les voy a mostrar un poco más de esto. Y bueno, aquí el tema de las pruebas es muy debatido. Yo he visto peritajes de colegas que luego incluyen inclusive en el propio peritaje así un engargolado
que incluye ay, espérenme, creo que hice aquí mal esto, que incluye incluso las pruebas enmicadas. O sea, eso a mí me parece un tanto exagerado, ¿no? Pues sobre todo porque finalmente lo que suelen buscar las personas que solicitan esto es errores que haya o que no se hayan practicado alguna prueba. Pero pues el dictamen también tiene esas particularidades de que es una prueba. De hecho, hay una jurisprudencia que ahorita, si nos alcanza el tiempo, se las comparto, una tesis, no es jurisprudencia, que señala por las autoridades competentes de la Suprema Corte que no es necesario, no es un requisito que el perito exhiba los exámenes que practicó, y no habla nada más de psicología, ¿eh? Es en general de cualquier área pericial. No es como en Estados Unidos, ¿no? Que llevan el cuchillo en una bolsa Ziploc o el arma. No, realmente se puede prescindir porque pues es el dicho del perito a través del escrito, del dictamen como tal, el que obviamente garantiza que se hizo esta práctica. Y obviamente también el juicio es para debatir esas técnicas que se aplicaron. Y si estamos contando una mentira o decimos que una prueba incluía estos puntos y el abogado iba muy preparado y señala, no, fíjese que esta prueba no mide tal cosa que está diciendo usted, y te pueden exhibir ahí una mala práctica o una intervención equivocada, ¿no? Que pudo haber sido con la mejor buena fe, pero no deja de ser errónea, ¿no? Y aquí, este es lo que les platicaba ahorita del retest, así le decían en mis tiempos. Ahora pues ya le decimos revaloración o otra suerte de denominaciones que se le da a esto, ¿no? Estos son las cuatro pautas que toma en cuenta la revaloración. Número uno, este es un texto completamente técnico, las pruebas de evaluación psicológica de estos autores, Cohen y Swedlick, que menciona que el procedimiento de evaluación debe ser posterior a 6 meses. Voy a mover un poquito aquí. Ok. Debe ser posterior a 6 meses de la primera aplicación debido a que el conocimiento de las pruebas puede alterar el resultado, ya que pueden intervenir factores como experiencia, práctica, memoria o fatiga y producir una estimación baja de la confiabilidad de las pruebas. De acuerdo al Código Ético del Psicólogo, en el artículo 28 nos menciona que en testimonios e informes forenses debemos testificar veraz, honesta e imparcialmente, y siempre que sea necesario para evitar engaños, dar a conocer las limitaciones. Aquí es en donde entra esta necesidad de que si tenemos conocimiento que se aplicó una batería una semana, un mes, 3 meses antes, es más, 5 meses antes, debemos de dar a conocer esta limitación. Yo tengo que esperar a que se cumplan los 6 meses. Quien lo dice la teoría, ¿verdad? Y lo dice la bibliografía. Asimismo, la Ley General de Víctimas destaca que las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigirle mecanismos o procedimientos, que ahí podría ser una prueba pericial psicológica, que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni le expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. ¿Les hace sentido esto? ¿Qué les parece? Aquí hay dos comentarios. Dice DH, al evaluar a presuntos agresores, ¿se debe realizar una evaluación de credibilidad de su testimonio o solo es en caso de víctimas? De hecho, fíjate que a nosotros no nos solicitan mucho este tema de la evaluación de la credibilidad. Regularmente niños y niñas sí hacemos como una estimación en el cuerpo del dictamen. Y adicionalmente, yo creo que en personas presuntas agresoras sí debería de ser como parte de la metodología, sobre todo porque hay un interés, ¿sí? Esto también lo decía el maestro Kevin, un interés que a veces no corresponde a la propia persona, sino al proceso o al consejo de sus abogados o asesores jurídicos, ¿no? Y dice Jesús Marlén, maestra, hace rato mencionó que no se puede obligar a tomar psicoterapia. En lo personal creo que sí se puede obligar, o qué cosa. Se convierte en una obligación desde que el derecho a la salud mental se convierte en un derecho fundamental, coincido en eso, al mismo nivel que el derecho a la educación y a la salud. Coincido perfectamente, pero tengamos en cuenta que si una persona no lo desea, no la puedes obligar. Eso también pues violaría sus derechos, ¿no? Más bien concientizarla, yo creo que por ese lado va tu comentario, ¿no? Concientizarla de que se someta a un proceso terapéutico. María Inés dice, en el caso de que se presente la víctima por el mismo delito, pero distintos hechos antes de los 6 meses, podrán aplicarse otras pruebas psicológicas que valoren lo mismo. Sí, sí, María Inés, de hecho yo he tenido esa experiencia. Hubo un caso en el que
derivado de un hecho de naturaleza sexual en un contexto laboral. Surgieron hechos nuevos, pero ahora por otros agresores. Entonces, ahí hubo necesidad de hacer algo al respecto precisamente por los tiempos procesales y afortunadamente coincidió que se pudo aplicar una revaloración como al cuarto mes, pero ya no eran las mismas pruebas. Y sí se tuvo que dejar clara la limitación de que se tenía conocimiento que se había sometido a una valoración previa, pero que por solicitud de la autoridad era importante contar con ese peritaje. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se obliga a alguien a tomar terapia? Pues es lo que yo digo, ¿verdad? Bueno, no, pero es válido, es válido. Yo entiendo también el derecho a la salud, pero vamos, no podemos hacer de un derecho tan fundamental como el de la salud una obligación como tal, ¿verdad? Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué debe incluir y qué no debe incluir un peritaje? Esto no me lo encontré en ningún lado, esto es de mi cosecha, pero me ha funcionado hasta cierto punto. ¿Qué sí debe incluir? Los síntomas que encontramos y en algunos casos los signos, inclusive si veo lesiones físicas en la persona. Yo no tengo que ser médico para documentar que vi que la persona tenía una lesión en el rostro, o que inclusive pues yo sí le pregunto qué fue lo que le pasó en la cara. No, pues me pegó mi esposo o sufrió un asalto y me golpearon o una cortada o una cicatriz. Sí, inclusive a veces espontáneamente te muestran y, mire, es que me hizo esto y se levantan la manga de la camisa o así, ¿no? Entonces, esto a mí me permite a la apreciación de la observación el poder documentarlo. De igual manera, el uso de tecnicismos explicado, como decíamos, la entrevista con la narrativa textual. Hay estilos, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando son adultas, utilizo el formato de tercera persona. Ahorita se los voy a mostrar. Fulanita refiere que sostuvo una relación de pareja con Mengano durante tantos años encontrándose separados y que él fue a buscarla para pedirle unos papeles y resulta que la violentó físicamente, ¿sí? O sea, refiere, manifiesta, señala, comenta, narra lo que a mí me dice, ¿sí? Y en el caso de niños y niñas lo hago con la narrativa textual, que yo me encontraba en la casa de mi tita cuando llegó mi tío fulano y me dijo que nos fuéramos al cuartito de atrás y me tocó en mis partes, por ejemplo, ¿sí? Eso ya, o sea, con las propias palabras que la niña o el niño utilizaron. La respuesta a la solicitud, como ya decíamos, no podemos extralimitarnos o dar una respuesta que no nos pidieron, o tergiversar o distorsionar la respuesta. Frases técnicas o científicas que vengan pues de documentos o de textos o de libros o de los propios manuales, siempre citarlos. Igualmente, síntomas e indicadores compatibles con un trastorno. Lo que no debe incluir, nunca hay que poner, no presenta esto. Si estás revisando la batería, pues ¿para qué pones que no presenta? Puedes dejarlo en ceros o ausente, pero no decir, o sea, como que en cada reactivo, negativo, 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 como que eso también vuelve muy pesada o muy satura el dictamen en sí y se vuelve complejo el leerlo. No está prohibido, es una sugerencia, ¿sí? El exceso de palabras técnicas, usar información no verificada, algo que me haya dicho el Ministerio Público y que la víctima no me refirió. O sea, yo no puedo poner algo que la víctima no me dijo. Decir, es que el Ministerio Público, fíjese que me dijo. No. Información no solicitada, perspectivas teóricas, utilizar términos que provienen de corrientes psicológicas, psicoanalíticas o pseudocientíficas incluso, acuérdense que el peritaje es ateórico, 100%. Yo he visto periciales que usan un enfoque psicoanalítico y eso es un gran error porque es el primer punto débil que tiene ese dictamen, el usar un enfoque teórico, debe ser ateórico, ¿ok? Y esto no lo digo yo, lo dice el DCM, que la diagnosis, los criterios nosológicos deben ser completamente ateóricos. Y finalmente, determinar que haya habido un delito. Nosotros no podemos determinar la existencia de un delito, ¿eh? Quienes nunca han hecho una pericial y quienes las han hecho y lo han practicado, mucho ojo, ¿sí? Nosotros podemos poner síntomas compatibles con un proceso traumático o con un trauma identificable, pero no puedo señalar que fulanito fue torturado o menganita fue violada. Eso es algo impensable, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí, dice DH, la entrevista al ser audio grabada se incluye en el dictamen. Depende si te la piden. Algunos peritos señalan, bueno, la puedo guardar. Nosotros, por ejemplo, el doctor y yo, cuando íbamos a los protocolos de Estambul con personas que se encontraban detenidas, le pedíamos permiso a la persona para grabarla en voz, sí, era lo único que nos dejaban pasar.
pero era para efectos de transcripción, para no estar anotando. Y ya después cuando hacíamos el dictamen, pues nos repartíamos la grabación para redactar la entrevista. Sin embargo, no te lo piden, no lo incluyas, no le veo yo mucha necesidad. Los signos de lesiones físicas se colocan en aspectos sanitarios. Yo no lo manejo como aspectos sanitarios, Eduardo, lo manejo dentro del resumen clínico, que es lo que yo aprecio con la observación, ¿sí? El fenotipo, por ejemplo, en el fenotipo y apariencia, cuando pones o colocas en esa frase, ¿no? Se presenta persona del género femenino con edad aparente a la manifestada, en buenas condiciones de aseo, presentando una lesión visible en el rostro que señala fue un golpe que le dio su vecino, por ejemplo. El lugar en el que lo coloques es importante porque es algo que no te está platicando la víctima, sino algo que tú estás viendo. Y ya al preguntarle de qué se trata, lo está asociando con el hecho violento. ¿Ok? Y bueno, eh, dice Bárbara, cuando se hacen los desahogos, la defensa normalmente hace hincapié si los síntomas encontrados son por el hecho. Ahí cómo podemos argumentar. Pues justo el mismo DCM, por ejemplo, en el estrés postraumático. ¿Cuál es el primer criterio del estrés postraumático? Vamos, la experimentación la exposición a un acontecimiento en el que se haya puesto en peligro la vida o la integridad o de otra persona, experiencias de muerte, de accidentes, etcétera, ¿no? Y aquí este criterio, pues obviamente es el nexo causal. Y yo dentro de la entrevista también tengo que indagar, yo siempre hago una pregunta ahí al margen. ¿Hay alguna situación que ahorita le esté preocupando, tenga un problema económico, laboral, escolar, que vaya paralelo o esté aquí presente en este momento? Y ya te dicen, no, pues estoy desempleada, pero yo no me sentía así antes de que me pasara esto, ¿sí? Por ejemplo. Y luego dice Marilu, una vez un perito particular argumentó que la gestal dice que hay víctimas que retroflectan su malestar y por ende no sale a la luz ningún síntoma. Ay, pues, ¿qué te digo, Marilu? Tu risa no está de más. Bien, Ana Rivera, exposición directa. Exactamente, eso es lo que nos dice el DCM sobre el estrés postraumático. Muy bien. Tenemos lo que nos dice el uso forense del DCM. Decíamos ahorita, tiene una perspectiva teórica, no una corriente doctrina. Aquí, en el ejemplo que pone Ana con la Gestalt, ¿no? Yo vi un peritaje de una niña víctima de violencia sexual de parte de su papá y el perito, que era un perito psicólogo militar, que pues supone que tienen mucha capacitación y todo esto, decía que la niña tenía complejo de Electra, se los prometo. Y luego, también nos señala el uso forense del DCM que existe el riesgo de que la información se malinterprete o se emplee de manera incorrecta. Por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, y que se confunda con una psicosis o un episodio psicótico o una enfermedad mental como tal, ¿no? Como la tenemos categorizada. Y esto, pues, evidentemente va a causar ruido en un momento dado. Este peligro se produce por la discrepancia existente entre cuestiones legales y científicas. Es decir, no siempre los tiempos y las formas del derecho corresponden a nuestra ciencia. Además de requerir entrenamiento y juicio clínico, es importante el método de recopilación de datos. Y finalmente, las valoraciones que se apoyan únicamente en pruebas psicológicas que no tienen validez de contenido, como los test proyectivos, no pueden ser utilizadas como datos primarios para establecer el diagnóstico. Así que si ustedes utilizan pruebas proyectivas y usan el DCM-5 TR o la CIE-11, bueno, en este caso el DCM, es un contrasentido, ¿sí? No puede, la misma APA lo establece, entonces no es lógico, pues. Si se hace un uso correcto, el diagnóstico y la información diagnóstica pueden ser útiles para quienes hayan de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando la presencia de un trastorno mental es el motivo de un dictamen legal. El uso de un sistema de diagnóstico aumentar el valor y fiabilidad del dictamen. Por ser un compendio basado en la revisión de literatura clínica y de investigación, fíjense, también en alguna ocasión en juicios me ha tocado el ver este cuestionamiento que nos hacen de utilizar el DCM, porque dicen, es que es Asociación Psiquiátrica Americana, entonces aquí en México no aplica. No se equivoquen. Si ustedes consultan las primeras páginas del DCM,
yo en impreso, yo no sé si en el digital venga, vienen ahí los consejos a nivel mundial, en México, en Europa, en varios países, no me acuerdo cuántos son los países, creo que en el DCM5 anterior eran como 15 o 18 países quienes conformaban el consejo de la APA, entre ellos México. Entonces, incluso para quien no lo crea, en el DCM se pueden encontrar factores ya de formulación cultural, que también incluye ciertos padecimientos o ciertas entidades que no tienen un nombre en la clínica tradicional, pero que existen como tal y que pueden ser producto de un acontecimiento traumático. No, no tiene un enfoque cognitivo-conductual, es completamente ateórico, como ya mencionamos. ¿Sí? Ok, entonces ya para concluir, ya sé que ya es muy tarde, pero miren, esto es bien rápido. ¿Sí? Déjenme les muestro un informe, un pericial psicológico que justamente permite, déjenme, aquí está, aquí está, aquí está. Ay, no me quiere, aquí está. Nada más para que se den una idea. Ya en la siguiente sesión a mí me gustaría mucho volverme a encontrar con ustedes, con todos y todas, para que pudieran ver la continuidad, porque lo que viene adelante en las siguientes dos sesiones les va a encantar, porque vamos a tratar casos prácticos, ¿sí? Como ven, uso mucho el recurso del video y esto también nos permite el entender mejor la dinámica del perito y perita en juicios orales. ¿Sí? Y esto pues nos va a facilitar la mejor comprensión con casos reales y prácticos. Y aquí pues les comparto muy rápido este formato de una pericial de violencia familiar que hice ya hace años. Aquí, como les platicaba, tal vez la letra se vea muy pequeña, pero no la quiero ampliar mucho para que no se pierda lo que viene en la pestaña. Si se fijan, aquí hay anotaciones que hice para precisamente identificar las partes del dictamen. Aquí los datos del expediente, que sería el número de expediente, el asunto, el número de carpeta, etcétera, la autoridad a la que se le dirige, el exordio o proemio, que aquí es donde pueden poner ustedes todas sus credenciales. Les digo que hay peritos que usan la primera hoja para poner toda la semblanza o el currículum, que también es válido. Yo no lo hago porque como yo trabajo en una institución pública, pues ya cuando el Ministerio Público ofrece mi testimonio en la carpeta de investigación van mis credenciales. Entonces, yo no lo hago, pero si a ustedes les funciona, aquí es el lugar, ¿no? Tenemos adicionalmente lo que es, a ver, espérenme, tenemos lo que es los datos o fichas de identificación. Este es el planteamiento del problema. ¿Qué significa la petición? Precisamente como me la hizo la autoridad. Aquí en este caso me piden determinar afectación emocional y en caso de que requiera terapias, estimarlas en tiempo y costo. Después, señalar que recurre al consentimiento informado, la metodología con la entrevista, observación, aplicación de pruebas, la bibliografía y luego los hallazgos, que aquí va el resumen clínico que les decía ahorita. Fenotipo y apariencia, estado mental, estado de ánimo, actitudes, el resumen de entrevista, ¿sí? Aquí lo divido yo en tres. Aquí los antecedentes y luego la narrativa de la violencia y finalmente la autopercepción que comenta que experimenta malestar, dificultades para dormir, etcétera, si va o no a terapia, etcétera. La valoración del estado emocional aquí es tanto cualitativo como cuantitativo. Si se fijan, aquí vienen los datos encontrados, el puntaje y aquí las consideraciones, que si de tanto a tanto es bajo, de tanto a tanto moderado y de 60 en delante alto. Igual aquí en el cuestionario de Hopkins, índice de reactividad al estrés, autoestima. Si se fijan, cada una tiene la parte cualitativa y la parte cuantitativa. ¿Sí? Finalmente, las consideraciones o discusión, que también en el primer video lo veíamos, la discusión forense es el nexo causal. ¿Cómo voy a hilar lo que viene en la entrevista, lo que obtuve en las pruebas, para poder establecer este nexo a través de la bibliografía? ¿Sí? Y finalmente, lo que es el diagnóstico y el pronóstico. Aquí, trastorno de adaptación con ansiedad, el factor al que lo asocias, y aquí no estoy diciendo que haya sido víctima, sino que los elementos tienen consonancia y guardan relación con los hechos ocurridos en su perjuicio. Finalmente se estiman 30 sesiones en un enfoque cognitivo-conductual. Ahí sí entra el tema del enfoque cognitivo-conductual, que es el más utilizado para
para personas sobrevivientes o víctimas de violencia. Esto es algo que también documentado de Cheburúa, Beristain, Muñoz, etcétera. Y finalmente la fecha, ¿verdad? El costo aquí era un costo derivado de instituciones privadas, pero pues también se puede utilizar el criterio del IMSS que les comentaba. Y acabé nada más con un minuto de retraso. Bueno, espero que les haya gustado. Tal vez ya no hubo mucho tiempo de preguntas y respuestas, pero estoy a sus órdenes a través de Samuel, de consultoría, que de nueva cuenta agradezco que me hayan invitado a compartir con ustedes. Espero verlos por aquí en la siguiente sesión, que es el sábado, ¿verdad, Samuel? Tengo entendido. Sí, maestra, justamente es el sábado 16 de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Perfecto, pues por aquí nos veremos. Qué bueno que les gustó. Y aquí te espero, Tere, a todos y a todas. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Espero verlos aquí a los 56, 62 que estaban conectados. Gracias por todo, Samuel. Al contrario, maestra, muchísimas gracias a usted y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Bye.